Tiene la palabra el diputado Hernán Lombardi. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar presentes, señor presidente, los señores secretarios, al secretario Cifeli. Yo voy a centrar en el tema cultura. He desempeñado como ministro de Cultura de Nación, 8 años como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La cultura es una herramienta de transformación. La cultura es quizás la herramienta de transformación más potente que tenemos al alcance de la mano. La cultura como creadora de identidad, la cultura como herramienta de convivencia, la cultura como fortalecimiento del cambio cultural. Yo diría la cultura como elemento dinámico en una sociedad. Muchas veces los sistemas educativos tienen muchas rigideces, es difícil, sobre todo los sistemas educativos gigantes como el de Argentina, es muy difícil que la innovación, secretario, usted lo logrará hacer, pero tarda más. Es un sistema gigante a ser movido. La cultura se puede mover más rápido y puede tocar rápidamente los puntos clave de una sociedad. Por lo tanto, una política pública cultural es básica con respecto al funcionamiento y al dinamismo de una sociedad. Lo sabía muy bien, qué sé yo. El primer ministro de Cultura separado de Educación fue André Malraux, que pusieron en Francia, fue el primero en la final de los 50, principios de los 60, donde se separan las áreas de cultura y educación, entendiendo la especificidad del área. Yo tengo ahí una cuestión muy clara, podemos exhibir durante los 8 años en cultura de la ciudad. Por un lado es cierto que creció el presupuesto de 2 a 2,8% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, como recomienda la UNESCO, pero sobre todo el énfasis fue en la buena administración. Nosotros pudimos refuncionalizar el Teatro Colón o la Usina del Arte, o comprar la manzana Liniers para el Instituto Histórico, o el auditorio del Parque Centenario. Es decir, se refuncionalizaron las infraestructuras culturales, el Teatro San Martín, el Museo de Arte Moderno, se hizo durante una gestión que realmente pudo transformar la cultura. El actual secretario participó posteriormente de esa gestión, así que sabe bien de lo que estoy hablando. Pero básicamente, ante algo tan importante como es la cultura, administrar bien no puede ser gastar en burocracias. Administrar bien es doblemente importante en las áreas de esta trascendencia, administrar bien. No se puede ser que todo el dinero se vaya en gastos administrativos. Si pudimos hacer lo que hicimos, fuimos muy cuidadosos en los principios de la sana administración. Cada peso que se gasta en burocracias o en administraciones centrales o en gastos centrales, es un peso que le sustraes a los artistas. Entonces a mí me parece que tenemos que tener realmente un acuerdo mucho más maduro sobre cómo hacer para que no se gasten nuestros dineros en burocracia. Esto es clave. Ahora, tenemos poca tendencia a afrontar esta discusión. Nosotros debo recordar a la Cámara que a los que eran miembros, ahora hay un 50% de miembros más, que el 15 de junio del año pasado se prorrogaron sin nuestro voto por 50 años las asignaciones específicas a distintos instituciones de la cultura. Nosotros dijimos, mira, 50 años parece una enormidad, va contra la innovación, va contra el cambio, no le da ninguna seguridad ni previsibilidad a las instituciones culturales, por un lado por el plazo, pero segundo, propusimos poner un tope a los gastos salariales, para que el dinero vaya a los artistas y a los efectores culturales. Lamentablemente, eso no está, y sigue sin estar, y no se introduce en el debate. Nosotros creemos que es imprescindible ponerle un tope al gasto burocrático, porque tiende a crecer. Yo puedo mostrarles, se lo voy a dejar después a todas las autoridades del Ministerio, cómo fue creciendo lentamente el gasto burocrático en cada una de las instituciones. Voy a hacer un ejemplo, una excepción. El Instituto Nacional del Teatro estuvo siempre muy bien administrado, tiene un tope, lo manejaron bien, lo manejó bien. El señor Boris en su momento, puedo coincidir o no con el fondo de la cuestión, pero tuvo un manejo administrativo impecable. Lamentablemente no es el caso del Inca. El Inca, cada vez que lo miramos, cada vez que un productor cinematográfico lo mira, dice, señores, toda la plata que se va, creo que ahora estamos en un 66% de los ingresos
gastados en burocracia. No, tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos que buscar cómo hacer converger que los dineros que invertimos todos los argentinos, tenemos que hacerlo converger en que llegue efectivamente a los artistas. Si no, no funciona. Es que no funciona. Y además, la curva es irreversible. Insensiblemente siempre tiende a ir a gasto de la burocracia, con lo cual se lo sustrae a los artistas. No podemos eludir ese debate. Insisto, cada peso que se gasta en burocracia es un peso menos que le llega a los artistas. Con respecto ya a algunas propuestas concretas, me parece que hay muchos temas para mirar en el proyecto de ley, en particular en el INCA hay un artículo, habría mucho para mirar, pero el 568 habla de que no se va a financiar de nuevo a un realizador que hizo una película en los últimos 2 años, con lo cual eso no genera industria, porque lo lógico, siempre con el afán de buscar mejoras y colaboración en lo que estamos concibiendo, lo lógico son las industrias culturales. Si vos después de 2 años tenés que esperar 2 años para ser financiado de nuevo, se genera una producción cultural intermitente que va justamente contra el concepto de industria. Por lo tanto, y de esos hay muchos detalles a tocar, entiendo que por la celeridad hay temas que debieran ser tocados. Ahora, 3 puntos de sugerencias. Primero, si nosotros pudimos hacer lo que se hizo en el modelo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente combina actividades centralizadas, como dijo el secretario, con instituciones descentralizadas, el Proteatro y el Prodanza son instituciones descentralizadas que funcionan muy bien en la Ciudad de Buenos Aires. Dimos despacho el año pasado, creo que lo dijo la diputada del PLA, a una ley nacional de danza. Ellos tenían un despacho, los teníamos otro, pero nos parece que sobre ella hay que apuntar. Pero también fue un elemento clave el mecenazgo. Yo invito, nosotros ya tenemos presentado un proyecto de mecenazgo, pero nos parece que un proyecto de mecenazgo impulsado por el Ejecutivo, impulsado también seguramente encontrar consenso en distintos bloques, permitirá agregar y no sustituir, quiero ser claro, agregar y no sustituir la inversión en cultura. Me parece que eso es una sugerencia que debía estar. Por otra parte, con respecto al tema de recursos, hay que reorganizar. A ver, quiero separar dos tipos de instituciones. Hay instituciones que son previas a la ley de medios. Llamemos el INCA, llamemos por supuesto las bibliotecas populares fundadas en el siglo XIX, llamemos por ejemplo todas las instituciones previas a la ley de medios, el Fondo Nacional de las Artes, con un hábil rasgo de humor del secretario de Educación, creado en 1958 y que tuvo un desarrollo importante y que lo sigue teniendo. Ahora, nosotros tenemos que entender al mismo tiempo y entenderlo que la Argentina vive una grave crisis. Tenemos una grave crisis, estamos por chocar una pared. Entonces, nuestra posición en aras de mejorar es que hay recursos a donde sacar para cambiar algunas cosas. Pongo algunos. La ley de medios, la 26.522, crea la Defensoría del Público de Servicio de la Comunicación Audiovisual. Esa Defensoría del Público, también llamada NODIO, terminó siendo un elemento de censura previa. Hay que disolverlo ya mismo y tomar esos recursos para la cultura. Ya presentamos un proyecto de ley alrededor de la Defensoría del Público, lo presentamos en su momento con la diputada Agmellet, ahora presentamos con la nueva composición de la Cámara con la diputada Agmellet y con la diputada Giudici. Digamos, hay recursos. El problema es que hay recursos mal utilizados o gastados en burocracia. En este caso es un caso absolutamente patético porque tiene que ver con la censura directa. Estamos financiando censores. Porque hay otras defensorías en Argentina. No hay solamente la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Existen otras defensorías. ¿Para qué esa superposición? Yo lo que de nuevo en tren de la sugerencia, primero mecenazgo, segundo, la reagrupación de las alícuotas de la ley de medios. Hay una reagrupación posible. Una reagrupación posible para después ir a donde efectivamente tiene que ir y no era censura previa. Me parece que un tercer punto que deberíamos tocar y tocarlo con valentía, con coraje, sabiendo que hay mucha gente que no piensa lo mismo, es un tope, o sea, un techo en los gastos fijos
de cada uno de los organismos. Hay que poner un techo en los gastos fijos. Si no, la tendencia al crecimiento, insisto, pongo a disposición del Ministerio, las curvas de cómo ha ido creciendo. Si no ponemos un techo a los gastos fijos, los que se financian son los artistas. Lamentablemente, cuando el año pasado, insisto, el 15 de junio, cuando se le dio 50 años de asignaciones específicas, la mayoría de ese momento no quiso poner un tope. Inconsistentemente, porque el Instituto Nacional del Teatro lo tiene y funciona mejor. Entonces yo digo, hay una batería de cosas para discutir, para que efectivamente la inversión que hacemos todos los argentinos pueda llegar, considerando la situación de emergencia, además en la que nos encontramos, donde podemos tener soluciones lógicas a algo que a todas luces parece como disparates. Es disparate que crezca indefinidamente el gasto burocrático en muchísimas de estas áreas. Muchas gracias, son las sugerencias. Gracias, diputado Lombardi. Tiene la palabra el diputado Santiago Santuria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los funcionarios que nos acompañan.